Uno, dos, tres. Ahora sí. ¿Cómo están? ¿Ya te ve la grabación? Bueno, ahora sí, ¿pueden ver la pantalla? Sí, otra vez. Yo no veo nada. Ahora bien. Ahora sí. Entonces, si quiere bajar la mano. Eh, entonces estaríamos viendo hoy la unidad número 4, que sería la última unidad para el examen. El examen sería en la semana 7, estamos en semana 5. Dentro de los temas de ahí desglosados, ¿verdad? Y vamos en este caso estoy admitiendo el ayudante ya para ver si nos manda información. En este caso vamos a, a llegar hasta gradiente. Este va a ser el último tema que vamos a ver el día de hoy. Dipolo y densidad lo veríamos la próxima semana para dejar un poquito de carne en el asador. Y, y la próxima semana ahí, la idea es hacer prácticas, ¿verdad? Ver ahí temas, prácticas y ya entregar la tarea también. Entonces, por ahí, ¿alguna duda con respecto al planeamiento del día de hoy? Vamos a fijarnos un toquecito aquí a ver con respecto a el cronograma, si no se nos va algo, porque tratamos del el quiz. Entonces, sí, hoy se suponía que teníamos prueba corta. Entonces, esta la tendríamos que mover para esta semana. Para la semana 6, para ver un toquecito. Toquecito, tío. Sí, semana 7 es el parcial, entonces la prueba corta la vamos a mover para la semana 6 y vamos a asignar para estos días la próxima tarea que tienen que presentar. Ok, estamos claros. Porque hubo un atraso con la prueba corta, que se cambió la fecha. Entonces, ahí lo estaríamos viendo para hacer una modificación. En este caso, como mencionamos anteriormente, estaríamos entrando a ver la unidad número 4, la cual sería con respecto a la temática de energía potencial eléctrica y potencial eléctrico, ¿verdad? Entonces, iniciemos la lección, ¿verdad? A mí me gusta probar cosillas nuevas, vamos a ver cómo nos sale esta. Si les cuento, este es un enlace con un material que tomé referencias bibliográficas para generar por medio ya una conversación. En este caso sería una podcast, ¿verdad? Vamos a ver ahí para que lo prueben ustedes. Pero en este caso lo voy a agregar como meramente introductorio con Notebook LKM, ¿verdad? Por ahí lo pueden probar, sintetiza muy bien las temáticas, la materia, ¿verdad? En puntos importantes, darle pruebas, pero en la parte de fórmulas no me gustó, siento que está muy quedado en la parte de fórmulas, se complica un poco, ¿verdad? Vamos, pero tiene esta opción, ¿verdad? Si vemos el programa, no sé si lo tengo por aquí, bueno, lo tengo cerrado. Él tiene una opción donde uno le agrega contenido y puede generar una especie de podcast con personas virtuales, ¿verdad? Que hablan sobre la temática. Me dicen si se escucha. Vamos a probar a ver la introducción del tema con esta herramienta. Bienvenida o bienvenido a este análisis. Hoy vamos a meternos con el potencial eléctrico. Nos basamos en textos de física, claro, y veremos cómo este concepto, el potencial, nos da otra forma de ver las cosas, a menudo más sencilla que mirar directamente el campo eléctrico. La idea es entender bien esa conexión entre trabajo, energía y potencial. Cómo se calculan unos a partir de otros, su relación con el campo y algo que a mí me parece fascinante, dónde está guardada de verdad la energía en un sistema de estos. Vamos a ello. Empecemos por lo básico, la diferencia. Tenemos el campo ¿Se eléctrico, escucha bien? E, fuerza por unidad de carga. Es un vector, Sí, ¿vale? claro. Con su dirección, su sentido. Eso es. Y luego está el potencial eléctrico, V, que es energía potencial por unidad de carga. Y esto es un escalar, un número. Y ahí yo creo está la primera ventaja clara. Trabajar con números suele ser más fácil que con vectores, ¿no? Exacto.
Piensa en sumar vectores de fuerza. Puede ser un lío. Sumar potenciales es, bueno, sumar números en cada punto. Y todo esto, E, nace del trabajo que te cuesta mover una carga Q en contra de un campo E. Ese trabajo está directamente relacionado con cómo cambia la energía potencial electrostática, la famosa delta U. De hecho, delta U es menos W. Y aquí entra algo súper importante. El campo electrostático es conservativo. ¿Qué quiere decir eso exactamente? Pues mira, significa que el trabajo que haces para llevar una carga de un punto a un punto B da igual por dónde bañas, solo importa el punto de partida y el punto de llegada. Es como subir una montaña, ¿sabes? Ajá, La energía que ganas depende solo de cuánto has subido, la diferencia de altura, no de si has ido por el camino fácil o has escalado. claro. Y esto es fundamental porque nos permite definir la energía potencial U, y por tanto el potencial V, que es UQ, de una forma, bueno, casi única, salvo por una constante. Que la fijamos eligiendo un punto de referencia. Normalmente el infinito, donde decimos que el potencial vale cero. U infinito igual a cero. Entendido. Vale. Así que V, el potencial, es como un mapa de alturas energéticas, por decirlo así. Mencionaste antes las superficies equipotenciales. Sí, exacto. Son como las curvas de nivel en un mapa. Superficies donde el potencial V tiene el mismo valor, es constante. Y una cosa curiosa es que siempre son perpendiculares a las líneas de campo eléctrico, a E. Imagina una carga puntual. Las equipotenciales son esferas concéntricas alrededor. Vale, perfecto. Este mapa V es útil. Pero si tengo el mapa, ¿cómo sé hacia dónde van las fuerzas? ¿Cómo recupero el campo E? Ah, muy buena pregunta. Ahí entra en juego una relación matemática súper potente. Resulta que el campo eléctrico E es menos el gradiente de V. Se escribe E igual a menos grad de V. El gradiente. El gradiente, sí. El gradiente de V, delta de V, es básicamente un vector que te dice la dirección en la que V aumenta más rápido. La máxima pendiente hacia arriba, digamos. Y el signo menos es clave. Nos dice que el campo eléctrico E apunta justo al revés, hacia donde el potencial disminuye más rápido. Como el agua que cae por una ladera. Siempre busca la máxima pendiente hacia abajo. Ah, la analogía de la ladera. Claro. El campo E te dice la pendiente del potencial V. Eso es. Es muy potente, sí. ¿Y todo esto cómo encaja con la energía total? La energía almacenada en el sistema. ¿Dónde está? Bueno, el trabajo total que te cuesta montar una configuración de cargas, traerlas desde el infinito, esa es la energía potencial electrostática almacenada. La llamamos VE. Se puede calcular sumando las contribuciones de cada carga multiplicada por el potencial que crean las demás en su posición. Para cargas discretas es una suma. Pero creo que había otra forma de verlo, ¿no? Una perspectiva diferente sobre dónde está esa energía. Sí, y aquí es donde la cosa se pone interesante de verdad. Resulta que esa misma energía total, VE, se puede calcular de otra manera, integrando algo en todo el espacio donde hay campo eléctrico. Y ese algo es la densidad de energía electrostática, VE, que es, bueno, proporcional al cuadrado del campo eléctrico. La fórmula es VE igual a un medio de D por E. Un medio D por E, donde D es el desplazamiento eléctrico, que en el vacío es fácil. D es simplemente epsilon 0 por E. Un momento. Me estás diciendo que la energía no está en las cargas puntuales, sino como repartida por todo el espacio donde existe su campo eléctrico. Esa es la interpretación, sí. La interpretación estándar y, la verdad, tremendamente útil en electromagnetismo. Aunque filosóficamente podrías darle vueltas, ¿eh? Pensar que la energía reside en el campo, con una densidad de julios por metro cúbico, resuelve un montón de cosas. Y es fundamental para entender, por ejemplo, las ondas electromagnéticas. Transportan energía por el espacio vacío. La energía está en el campo. Vaya, sí que es un cambio de perspectiva. A ver, resumiendo un poco todo esto, hemos visto el potencial V como una herramienta escalar, energía por carga, que nos simplifica la vida frente al campo vectorial E. Hemos visto la relación integral entre V u E y, sobre todo, la relación diferencial, E igual a menos gradiente V. El campo como la pendiente del potencial. Y esta idea profunda, yo diría, de que la energía se almacena en el propio campo, con esa densidad WE igual a un medio D por E. Exacto. Y ya para cerrar, si me permites, una pequeña reflexión. Hemos dicho que para definir el potencial V necesitamos fijar un cero.
y que normalmente usamos el infinito. Vale, eso funciona genial en muchísimos problemas. Pero ¿qué pasa si estudiamos sistemas enormes como a escala cosmológica, donde hablar del infinito es complicado? O al revés, sistemas cuánticos muy pequeños y confinados. ¿Cómo definiríamos ahí la energía y el potencial de forma consistente si ese punto de referencia cero, el infinito, ya no nos sirve tan bien o no está tan claro? Es algo en lo que pensar. ¿Cómo afecta nuestra elección de referencia a cómo entendemos la energía en los límites de la física? Da que pensar, ¿verdad? ¿Cómo lo oyeron ahí? La herramientita. Sí, pero más o menos. Es que mucho audio, entonces esto es muy visual, pero por eso lo puse meramente introductorio como para introducir el tema. Antes de arrancar con esa temática, vamos a ver un poquitito sobre energía potencial, energía cinética, ¿verdad? En este caso vamos a tomar como referencia Cuando estudiamos lo que sería las fuerzas gravitatorias, antes de entrar a la parte de fuerzas electromagnéticas, ¿verdad? Entonces vamos a ver ese video, ¿verdad? Que nos va a refrescar un poquito esa temática que fue visto en cursos de física anteriores. lleva la parte de gravitación de selectividad, esta era una de las dudas que más me corroían. ¿Por qué la energía potencial gravitatoria es negativa? ¿Y este menos? ¿No es rarísimo que la energía sea negativa? Ahora me parece normal que tuviera ese choque. Coloquialmente mencionamos a la energía casi como un sinónimo de movimiento. Estás lleno de energía, necesitamos mucha energía para hacer tal cosa, se quedó sin energía, etc. Y realmente está perfecto. Estamos haciendo referencia a la energía cinética, que nos cuenta lo rápido que va algo. A mayor velocidad, mayor energía cinética. Sin más, por eso no tiene ningún sentido que la energía cinética sea negativa. Es el concepto de energía potencial el que tiene un poco más de truco. Aunque están muy relacionadas, no hay que confundirla con la energía cinética. Y la única manera es entendiendo bien de dónde sale. Vale, imagínate que eres un astronauta, que estás estable en el espacio con tus cohetes al máximo y que estás en posesión de un melón. En plan venazo galileano, lo sueltas para que caigas sobre el satélite de alguien que te cae mal. Durante el recorrido, debido a la fuerza de la gravedad, el melón irá cogiendo cada vez más y más velocidad hasta toparse con el satélite. Nada raro, pero si un físico atento a la situación viera lo que pasa, notaría dos cosas. La primera, si hemos partido de un melón parado, sin energía, y hemos acabado con un melón que se mueve muy rápido y que sabotea satélites, ¿de dónde ha salido toda esa energía? No ha podido aparecer de la nada. Y la segunda, ¿puedo predecir antes de soltar el melón con cuánta energía se estrellará contra el satélite? Estas dos preguntas sobre la energía cinética llevan de cabeza a crear la idea de energía potencial. El concepto es que hay un número que envuelve a cualquier melón que se encuentra al borde del vacío, un número que funciona como una profecía. Si el melón cae desde aquí hasta el satélite, ganará esa exacta cantidad de energía. Este número ya nos está adelantando el final del viaje. Nos está diciendo la energía que potencialmente va a conseguir el melón. Esta es la energía potencial gravitatoria. Obviamente, la energía potencial gravitatoria cambia con la distancia. No es lo mismo lanzar el melón desde muy alto que desde muy cerca del objetivo. Cuanto más tiempo tenga para acelerar, más energía ganará. De hecho, a la altura del propio satélite, su energía potencial tiene que ser cero, pues no puedes hacerle ningún daño. Es decir, que durante el viaje del melón, su energía potencial disminuye desde un cierto valor hasta cero. Y esto es bastante interesante, porque a la energía cinética le pasa todo lo contrario. Comienza siendo cero y va aumentando hasta llegar al valor pronosticado por la energía potencial. Parece como si la energía potencial se estuviera convirtiendo en energía cinética, transformándose en el otro tipo durante el recorrido. Así que, lección número 1. A esto nos referimos cuando decimos que la energía se conserva. La energía potencial va siendo transformada a cinética, pero el total, la suma de potencial y cinética, idealmente no cambia en ningún momento. Este hecho es muy útil para resolver problemas. Y hablando de problemas, realmente aquí hay uno gordo. En esta ocasión he querido lanzar el melón a este satélite, pero
¿Qué pasaría si quisiera lanzarlo a este que está más cerca? O si quisiera dejarlo caer a la Tierra. Eso significaría que no hay una única energía potencial, sino que habría una energía potencial distinta para cada objetivo, pues en cada uno el melón alcanzaría una energía cinética distinta. Es un rollo tener tantas energías diferentes para cada caso, así que los físicos se dieron cuenta de que había que cambiar la idea de energía potencial. ¿Cómo? Quitándole todo su valor. Imagina que continuamos con nuestra energía potencial de siempre, pero dejo caer el melón hacia la Tierra. La energía cinética irá aumentando, la potencial disminuyendo, y llegará el momento en el que el melón pase de largo el satélite. El contador habrá superado el cero, y ahora marcará valores negativos de energía potencial, cada vez más pequeños, mientras la energía cinética sigue aumentando, todo hasta que el melón se espachurra contra el suelo y los contadores paran. Hemos terminado con una energía cinética muy distinta a la que predecía la energía potencial antes de soltar el melón. Y es natural. Nos estamos olvidando de añadir toda la transferencia de energía que ha ocurrido una vez el melón ha sobrepasado el satélite. Si la tenemos en consideración y contamos con cuánta energía potencial hemos comenzado y con cuánta hemos finalizado, yo puedo predecir a la perfección con cuánta energía hemos chocado contra el suelo. Es como una cuestión monetaria. Si me acuesto con 100 euros en la cuenta y me levanto con menos 200, es porque se ha hecho una compra de 300 euros. Esto es lo mismo. Comenzamos con 100 euros de energía potencial, acabamos con menos 200 euros, luego hemos adquirido 300 euros de energía cinética. Esta es vuestra segunda lección. Los valores tal cual de la energía potencial, por lo general, no tienen ningún significado. Lo que realmente tiene significado físico son las diferencias de energía potencial, con cuánto has empezado y con cuánto has terminado. Por eso da igual que tengas como referencia este satélite o el otro o el suelo. Si quieres hacer una predicción física, a ti lo que te interesa es cuánto ha cambiado de un sitio a otro. Y eso es algo que no cambia. Así que este menos en la fórmula de la energía potencial gravitatoria no nos debería asustar, pues a la hora de la verdad no tiene ningún significado. Pero, ¿por qué está ahí? La respuesta está en cómo debe cambiar el potencial gravitatorio. Si te fijas en la fórmula, la distancia entre el melón y la Tierra está dividiendo, lo que quiere decir que si el menos no estuviera, cuanto más te alejas de la Tierra, más pequeña se hace la energía potencial. Y eso no tiene ningún sentido. Cuanto más grande es la altura a la que lances el melón, mayor va a ser el castañazo. Luego la energía potencial tiene que aumentar cuanto más te alejes, y no al contrario. Solución: le pones un menos. Eso quiere decir que cuanto más te alejes, menos negativa se hace la energía potencial. Es decir, que está creciendo con la distancia. Pero bueno, si te sigue incomodando que sea negativa, siempre puedes añadirle un numerito a la fórmula para que te escupa valores positivos. Esto tiene el mismo efecto que cambiar el objetivo de tu melón. De hecho, se suele llamar cambiar el cero del potencial. Y como solo aumenta o disminuye los valores de la energía potencial en todas partes, no altera las diferencias, que es lo que realmente nos da información física. Volviendo a la analogía del dinero, si la cuenta de tú y tu amigo se diferencia en 100 euros y os hago los mismos ingresos y facturas a los dos, la diferencia siempre va a ser de 100 euros. Lección 3. Ya que el cero del potencial no afecta para nada las predicciones, escógelo de la manera más sabia, la que más te guste y la que menos te dé el coñazo en las cuentas. Y oye, ¿por qué si has cogido no sumarle nada a la fórmula negativa? Seguramente por simplicidad, pero puede que se haya hecho deliberadamente para volver a darle cierto significado a la energía potencial. Y es que si no colocas ningún número al lado, solo puedes encontrar un lugar en el que la energía potencial vale cero: el infinito. Lo que quiere decir que ese número negativo es la energía cinética necesaria para mover un objeto desde esa posición hasta un lugar tan alejado que la gravedad de la Tierra ya no puede afectarle. Es decir, que la energía potencial, tal y como está escrita en esta fórmula, nos está diciendo la energía necesaria para salir del planeta dependiendo de lo alto que estemos. Esta energía tan especial no tiene un nombre fancy, pero sí la velocidad que representa. Se llama velocidad de escape. La velocidad que tienes que llevar para escapar de la Tierra. Bien, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos la semana que viene con el tema de ondas. Vais a aprender bien cómo funcionan matemáticamente. Y ya sabéis, si quieres más ciencia, solo tienes que suscribirte. Y gracias por verme. Ok. Bueno, y recapitulando un poco, ya vimos
breve introducción y por ahí ya más o menos saben a qué viene esta temática, ¿verdad? Sobre lo que sería energía potencial ya aplicada a teoría de campos electromagnéticos, ¿verdad? En las cargas. Entonces, para esta lección del capítulo 4 vamos a tocar energía utilizada para mover una carga puntual en un campo eléctrico, definición de diferencia potencial y potencial, eh, potencial de una carga puntual, el potencial de un sistema de cargas, gradiente potencial y lo que sería dipolo y densidad de energía en el campo electrostático se vería la próxima semana. Vamos a ver otro material de forma introductoria para entrar en la parte ya de las presentaciones. En este caso sería un poco sobre los campos electromagnéticos, va muy orientado a Ok, la pequeños temática. físicos, vamos directamente al problema. Imagina que tengo 3 cargas eléctricas de distinto valor, las coloco en 3 sitios distintos y las clavo allí para que no se muevan. Si cogiera una cuarta carga, la dejara en el centro y la soltara, ¿qué le pasaría? La carga sería empujada hacia algún lugar. Ya sabéis que cargas del mismo signo se repelen y de opuestos se atraen. Pero, ¿hacia dónde iría exactamente? ¿Y con qué aceleración? ¿Y cuánta energía ganaría tras recorrer unos metros? Estas son preguntas que la peña de selectividad tiene que responder en su examen. Para ello cuentan con entidades físicas como es el campo o el potencial, a veces teniendo una idea un poco pobre de qué es cada cosa y de cómo se relacionan. Hoy vamos a echarle un ojo a esto. Empecemos por lo básico. Si algo te está empujando, es porque está ejerciendo sobre ti una fuerza. En este caso es la fuerza eléctrica. Cuanto más cargado estés, más te afecta. Cuanto más alejado estés, menos te afecta. Aquí tenemos 3 cargas aplicando 3 fuerzas distintas. ¿Qué hacemos? Sumar todos los tirones. Algunos se van a contrarrestar un poco al estar en direcciones opuestas, pero otros se van a reforzar al tirar en el mismo sentido. La combinación de todas estas fuerzas nos está apuntando hacia dónde va a ir la carga y la intensidad del empujón. Convoca la segunda ley de Newton y ya tienes su aceleración. Pero espera, al haberse movido la carga de su lugar original, ahora está a unas distancias distintas de las cargas y las direcciones tampoco son iguales. Así que si quiero saber cómo va a acelerar la carga a partir de ahora, tengo que volver a calcular la fuerza en esta situación. Y me va a aparecer este problema a cada paso que dé, por lo que es difícil ver de primeras cuál va a ser el recorrido de la carga. ¿Solución? Los físicos idearon el campo. Imagínate que un equipo de personas, con mucho tiempo, se encargan de ir por ahí colocando una pequeña carga en cada punto del espacio, sumando sus fuerzas y anotando la fuerza resultante en ese punto. Con el tiempo, acabarían llenando el lugar de todo un mapa de flechas. Este es el campo eléctrico. Visualizar la interacción eléctrica de esta manera tiene ventajas. La primera es que puedes saber de un plumazo la fuerza que va a experimentar una carga si la pones en cualquier lugar. Solo tienes que escalar el valor. Como esta flecha refleja la fuerza que siente una unidad de carga, si tu bicho tiene 3 coulombios de carga, tendrás que multiplicar el valor de la fuerza por 3. Es decir, que el campo te está diciendo la fuerza por unidad de carga, obteniendo así la relación entre campo y fuerza. Además, ahora queda súper clara cuál va a ser la trayectoria que va a seguir nuestra carga. Con el campo eléctrico ya casi podemos olvidarnos de las cargas que lo producen. Aquí ya está toda la información física que necesitamos. Eso hizo pensar a los físicos que el campo no es una mera tabla de flechas, sino que es algo muy real, un objeto que llena el espacio y que funciona como un medio que permite a las distintas cargas influirse. E incluso sabemos que se propagan ondas a través de él. Pero este campo también puede ser visualizado de otra manera, a través del potencial. Al igual que en el vídeo de gravedad ya hablé sobre cómo la Tierra le confiere a los objetos una energía potencial gravitatoria, estas cargas le están confiriendo a la nuestra una energía potencial eléctrica.
Un número que refleja la energía cinética que puede ganar o perder un objeto si se la lleva a un cierto lugar que se elige de manera caprichosa. Recomiendo mucho ver el vídeo de gravedad para entender esto bien, es importante. Bien, aquí tenemos el mismo problema que antes. Una vez mueva la carga, las distancias cambiarán, lo que cambiará el valor de cada contribución de energía potencial. Por lo que si quiero saber cuánta energía cinética ganaría la carga si la muevo hasta un cierto lugar, voy a tener que estar haciendo un montón de sumas a cada paso que doy. ¿Solución? Convocas al equipo de antes para que calculen en cada lugar del espacio cuánta energía potencial tiene una carga unidad si la dejan allí. El resultado es otro mapa, pero esta vez de números. Este es el potencial eléctrico. ¿Cuánta energía potencial eléctrica adquiriría un objeto por unidad de carga si lo pusiéramos allí? Fijaos que tanto el potencial eléctrico como el campo eléctrico son propiedades de las cargas originales. No depende de que hayamos añadido la cuarta carga. Lo que sí son propiedades de la cuarta carga son la fuerza que siente por estar en el campo o, equivalentemente, la energía potencial que gana por estar en el potencial. Pero cuidado, como también dije en el vídeo de gravedad, los valores tal cual del potencial en general no te dan ninguna información. Son las diferencias de potencial las que te dicen cuánta energía cinética vas a ganar por unidad de carga, cuánto vas a acelerar. Es decir, que si en una cierta dirección el potencial aumenta, quiere decir que si vas allí vas a ganar energía potencial, por lo que tiene que haber una fuerza en contra de ti. Si por el contrario vas en una dirección en la que el potencial desciende, quiere decir que estás perdiendo energía potencial, por lo que tiene que haber una fuerza a tu favor. Aquí está la conexión. El campo con sus flechas está apuntando hacia donde el potencial eléctrico cambia, en concreto, hacia donde disminuye. ¿Y cómo se mide con matemáticas cómo cambia algo? Utilizando la derivada. El campo eléctrico es la derivada espacial, normalmente llamada gradiente, del potencial eléctrico. El menos es por lo de la disminución. Y esta propiedad matemática, que el campo sea el gradiente de un campo escalar, al menos mientras las cargas estén quietas, nos quita de rollos con la energía. Si quieres mover tu carga del punto A al punto B, no tienes por qué preocuparte por el camino que estás tomando. Hay un teorema que te garantiza que el cambio de energía es el mismo en todos ellos. Solo importa dónde empiezas y dónde acabas. Y ahí lleváis esa electrostática, chavales. Y con esto, gente, doy por cerrada la serie de selectividad. Volveremos a la normalidad muy pronto. También quería recordaros que sigo comentando películas, series en Fluxer. Este mes están disponibles ya los vídeos de Doctor Bueno, ya visto esto, ya teniendo una noción, ¿verdad? Cómo funciona, haciendo una analogía entre gravedad y teoría electrostática, nos referimos a material, ¿verdad? Entonces, la energía utilizada para mover una carga puntual en un campo eléctrico, ¿verdad? En este caso, tenemos esta imagen de referencia, ¿verdad? Por ahí ya hemos mencionado que sería un diferencial y que la ruta no importa, ¿verdad? En este caso tenemos una carga que va a pasar por una rejilla, ¿verdad? En este caso, en dos placas, ¿verdad? Una placas positivas y otras placas negativas, ¿verdad? En este caso, cuando una carga positiva libre Q es acelerada por un campo eléctrico, recibe energía cinética, ¿verdad? El proceso es análogo al de un objeto que es acelerado por un campo gravitacional, ¿verdad? En este caso es lo mismo, es muy parecido a un objeto, ¿verdad? Que es atraído por un campo gravitacional, en este caso, pero la energía sería producida por un campo electromagnético, ¿verdad? En este caso, un campo eléctrico. Como se como si la carga bajara por una colina, ¿verdad? Eléctrica, donde su energía potencial eléctrica se convierte en energía cinética, aunque, por supuesto, las fuentes de las fuerzas son diferentes, ¿verdad? En este caso, si vemos esta imagen, ¿verdad? Eh, hacen un análisis, ¿verdad? Con respecto a un objeto, ¿verdad? Que baja por una colina y es desplazado por una fuerza, un diferencial gravitatorio, ¿verdad? En este caso por energía potencial gravitatoria y una carga que está moviéndose entre dos placas, tanto una placa de carga positiva de una placa de carga negativa, ¿verdad? Donde habría un diferencial eléctrico, ¿verdad? Como tal y eh,
lo que sería un diferencial, una diferencia potencial. Entonces, podemos decir, ¿verdad?, que la fuerza electrostática o de Coulomb es conservativa, lo que significa que el trabajo realizado sobre Q es independiente del camino recorrido, ¿verdad? Por ahí lo habíamos mencionado en el video anteriormente, ¿verdad? El camino no importa, lo que importa es dónde inicia, a dónde termina, porque la energía va a ser la misma, sin importar el camino que tome, ¿verdad? Cuando una fuerza es conservatoria, ¿verdad? Es posible definir una energía potencial asociada a la fuerza, ¿verdad? Y suele ser más fácil trabajar con la energía potencial porque solo depende de la posición que calcular el trabajo directamente. En este caso, esa sería la ventaja de trabajar con lo que sería energía potencial. Y aquí tendríamos un ejemplo, ¿verdad? En este caso, sobre esta temática, ¿verdad? Podríamos demostrarlo explícitamente. Consideramos una carga positiva, ¿verdad? Fija en el origen. Y en este caso, esa carga, ¿verdad?, positiva que se encuentra fija en el origen, según como demuestra en la figura, y se mueve otra carga Q, ¿verdad?, hacia, se mueve una carga Q, ¿verdad? En este caso tenemos la Q mayúscula, ¿verdad? Esta carga hacia Q, de manera que en cada instante la fuerza aplicada en F equilibra exactamente la fuerza eléctrica FE, ¿verdad? En ese caso, ¿verdad? Aquí está la figura, ¿verdad? El trabajo realizado por la fuerza sobre la carga Q cambian la energía potencial de Q, ¿verdad? En este caso. Y llamamos a esta energía potencial eléctrica, ¿verdad? En este caso, vamos a tener dos cargas. Esta carga se desplaza por una fuerza F hacia la carga Q, pero ya sabemos que cargas positivas se repelen, ¿verdad? Entonces, en un punto P2, esta carga es repelida por una fuerza eléctrica, ¿verdad? En este caso representado por Fe, ¿verdad? Y hay un diferencial entre estas dos fuerzas, tanto F como Fe, ¿verdad? Que serían las dos fuerzas que estarían induciendo el movimiento en una carga Q. Entonces, aquí tendríamos las primeras fórmulas, ¿verdad? Se podría decir, ¿verdad?, que la fuerza eléctrica estaría dada por Q multiplicado por E. Por ahí es una fórmula ya conocida, ¿verdad? En este caso, ya sabemos cuál es la fórmula de E y la fórmula de Q, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Y tendríamos una fórmula que esta sí es como un poquito más nueva para nosotros, ¿verdad? Que sería la fórmula de trabajo, que sería igual a menos la carga multiplicado por la integral que va desde el inicio hasta el final de E por un vector lineal, ¿verdad? En este caso, esta fórmula sería eh, aplicada en planos lineales, ¿verdad? O en sistemas lineales. Nos dice que el trabajo W12, ¿verdad?, realizado por una fuerza F cuando la partícula se mueve en un punto P1 y P2 para calcularse mediante estas fórmulas dadas, ¿verdad? En este caso, dado que la fuerza aplicada a F es equilibrada a la fuerza eléctrica en Q, las dos fuerzas tienen igual magnitud y direcciones opuestas en este caso. Por lo tanto, eh, la fuerza aplicada sería la siguiente, ¿verdad? F va a ser igual a menos F. En este caso, la fórmula de la fuerza eléctrica sería menos K, Q minúscula, Q mayúscula, dividido entre R a la 2, por el vector unitario R, ¿verdad? En este caso. Esto es referenciado, ¿verdad?, a este modelo, ¿verdad? Entonces, donde hemos definido positivo para los puntos lejanos al origen y R, ¿verdad? Y R es la distancia origen, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Es la distancia que hay desde el origen hasta el punto. A ver. Ujú. Entonces,
La letra U, ¿verdad? Para que lo tomen en cuenta. Vamos a marcar acá. Se toma en cuenta la letra U para denotar la energía potencial eléctrica como símbolo de referencia, ¿verdad? Y tiene como unidad los julios, ¿verdad? Me voy a contar un chiste, pero estamos en junio y ahorita viene el mes de julio. Y viene con buena energía potencial. Cuando una fuerza conservativa realiza un trabajo negativo, ¿verdad? El sistema gana energía potencial. Cuando la fuerza conservativa realiza un trabajo positivo, el sistema de energía pierde energía potencial, ¿verdad? Entonces hay una relación, ¿verdad? Entre el trabajo y la energía potencial. Entonces, la diferencia de la energía potencial va a ser inversamente igual a el trabajo, ¿verdad? Entonces va a existir ese cambio con respecto a uno y el otro, ¿verdad? En un sistema como que demuestra en la figura 7.3, ¿verdad? Este que estamos aquí, la fuerza de Coulomb actúa en sentido contrario, ¿verdad? El desplazamiento. En este caso, si vemos el sistema, ¿verdad? La fuerza de Coulomb, ¿verdad? Actuaría en forma contraria, ¿verdad? Con respecto a este sistema. Por lo tanto, el trabajo va a ser negativo, ¿verdad? Para este sistema que está ahí, que es un sistema de ejemplo, ¿verdad? En este caso, que muestra la relación entre dos cargas positivas, ¿verdad? Ahora bien, viendo esto, nos podemos referenciar al primer ejemplo que tenemos acá. Dice, energía cinética de una partícula de carga, se llama el ejemplo. En este caso, una pieza de papel o aluminio, ¿verdad? Cuenta con 3 nanocoulomb, ¿verdad? De carga Q y está inicialmente en reposo a una distancia de 10 centímetros de un radio R1, ¿verdad? Y de otra carga, ¿verdad? En este caso, que sería de 5 nanocoulomb, ¿verdad? Y esta sería una carga fija. Entonces vamos a tener dos cargas, ¿verdad? Vamos a tener una carga de 3 nanocoulomb que inicialmente está en reposo a una distancia de 10 centímetros y una carga de 5 nanocoulomb que es fija, ¿verdad? Naturalmente la fuerza de Coulomb acelera a Q para que se desplace Q negativo, alcanzando finalmente 15 centímetros, ¿verdad? Entonces la diferencia va a ser de 15 centímetros, ¿verdad? De 10 a 15 centímetros. Entonces tendríamos esta carga, ¿verdad? Que inicialmente está acá, ¿verdad? Que es de 5 nanocoulombs y tenemos otra carga de 3 nanocoulombs que estaría ubicada en este punto. La distancia entre las dos cargas, ¿verdad? Sería un valor R1 que sería 10 centímetros, ¿verdad? Y la otra sería alrededor de 15 centímetros, ¿verdad? Que sería la diferencia entre ambas cargas. Entonces, ¿cuál es el trabajo realizado por el campo eléctrico R1 entre R1 y R2? ¿Y cuánta energía cinética tiene Q en R2? Si vemos aquí, aquí agregamos una estrategia para resolver el problema. En este caso, calcula el trabajo con la definición habitual, ¿verdad? Entonces, como Q partiría el reposo es la misma energía cinética, ¿verdad? En este caso, vemos la solución aquí. Vamos aplicando la fórmula que vimos anteriormente para el trabajo. Vamos a ver que W, ¿verdad? 1, 2, ¿verdad? En R1 y R2 va a ser igual a la integral de la fuerza por dr, ¿verdad? En este caso la fuerza sería igual a R1 y R2, ¿verdad? K con minúscula, con mayúscula entre R2, ¿verdad? Entonces, al realizar la integral, vamos a tener lo siguiente, estos valores, ¿verdad? Quedarían como constantes y como la integral está
dada en TR, ¿verdad? En este caso. Y se aplica la integración. Para aplicar la integración, quedaría al final esto, ¿verdad? Recuerde que estamos integrando 1 sobre R a la 2, ¿verdad? En este caso, por fórmula de integración quedaría de esta manera. Y hacemos una evaluación en R2 y R1, como generalmente lo han venido trabajando, o son expertos ustedes en esta parte de cálculo, ¿verdad? Entonces, al evaluar acá, tendríamos ya la sustitución. Para acá, aplicamos K, ¿verdad? Recuerden que es un valor, una constante. Q minúscula, ¿verdad? Ya es un valor dado. Y Q mayúscula, que es otro valor dado. Y tenemos el valor, ¿verdad? Con respecto a R1 y R2, que sería el siguiente, ¿verdad? Entonces, aplicando esto, tendríamos por consiguiente que el valor del trabajo sería 4.5 por 10 a la 7 julios. El valor del trabajo, W. Este sería el valor también de la energía cinética en R2, ¿verdad? Este valor del trabajo. Y otro dato importante, ¿verdad? La carga Q estaba inicialmente en reposo. El campo eléctrico de Q realizó un trabajo sobre Q, por lo que ahora Q tiene una energía cinética igual al trabajo realizado en el campo eléctrico, ¿verdad? No sé si tienen dudas con respecto a este ejemplo que se analizó en este momento. Todo bien, profe. Fácil, fácil. Una integral simple, ¿verdad? En este caso. Tenemos la siguiente. Entonces, también, este es del mismo libro que hemos trabajado generalmente, ¿verdad? Proporcionamos un campo no uniforme, ¿verdad? En este caso, el campo estaría dado por E igual a Y a X, ¿verdad? Más X a Y más 2 a Z. Entonces, nos dice, y pedimos denominar el trabajo realizado en transportar una carga de 2 coulombs de B101 a en este caso A, que sería 0.8, 0.6 y 1, a través del arco más corto del círculo. Eso es lo que nos está indicando hacer, ¿verdad? El arco más corto del círculo. Ok, en este caso tendremos estos valores, ¿verdad? Donde el arco más corto del círculo nos dan este, que sería x a la 2 más y a la 2 igual a 1 y z es igual a 1. Entonces, aplicando la fórmula, ¿verdad? De trabajo, tendríamos lo siguiente. En este caso sería, aplicando W es igual a menos Q por E, ¿verdad? Tendríamos lo siguiente. En este caso nos están diciendo que para este ejemplo E es igual a esto, ¿verdad? Entonces sustituimos E por este valor, ¿verdad? En este caso vamos a tener varias derivadas, ¿verdad? Varias integrales. Vamos a tener una para AX, otra para DY y otra para DZ, ¿verdad? Aquí lo que hacemos es dividir, ¿verdad? En este caso para AX tendríamos esta, ¿verdad? Sería, al sustituir menos Q tendríamos menos 2 valorada, ¿verdad? En el punto de 1,02 a 0.8, ¿verdad? Que son los puntos de valoración que nos dan en el problema, ¿verdad? En este caso, 1 a 0.8. El otro se valora es de 0 a 0.6. Aquí nos indican de 0 a 0.06. Y el otro estaría dado desde 1 a 1, ¿verdad? En este caso. 1 a 1, ok. Entonces, al realizar esto, nos quedaría la siguiente integral, ¿verdad? Por ahí
muy sencilla para la mayoría de ustedes, ¿verdad? Donde en este caso tendríamos la integral de esta, la integral de esta otra y la integral de en dz, ¿verdad? Entonces, W va a ser igual para dx, ¿verdad? Igual a uno menos x a la 2, ¿verdad? De dx. Y la otra estaría, ¿verdad? En este caso, por 1 menos y a la 2, ¿verdad? En dy. Y la otra, ¿verdad? Estaría siendo, en este caso, igual a, en este caso, 0, ¿verdad? En este caso quedaría nada más hacer una evaluación, ¿verdad? En este punto. Y obtendríamos el valor final, ¿verdad? ¿Cómo estamos acá? ¿Listos? En el siguiente caso, ¿verdad? En este caso, la energía potencial gravitacional y la energía potencial eléctrica son bastante análogas, ¿verdad? Nos indican, ¿verdad? Cosa que hayamos visto anteriormente. Entonces, la energía potencial representa el trabajo realizado por una fuerza conservadora y ofrece una visión adicional sobre la energía y la transformación de la energía, ¿verdad? Entonces, al utilizar el concepto de energía potencial eléctrica, ¿verdad? Que trata la fuerza en Coulomb directamente en aplicaciones del mundo real, ¿verdad? En este caso, podríamos decir lo siguiente, ¿verdad? En coordenadas polares Q en el origen y Q situado en R, ¿verdad? El vector del elemento de desplazamiento es este, ¿verdad? En este caso se sería el vector en desplazamiento. Y así el trabajo se convierte en este caso podríamos convertir esta fórmula de trabajo en la siguiente fórmula, ¿verdad? Que sería K, Q minúscula, por Q mayúscula entre R2 menos K con mayúscula con minúscula entre 1 entre R1, ¿verdad? De hecho, en el primer problema, al realizar eso, obtuvimos una fórmula igual o similar a la dada aquí, ¿verdad? En este caso. Energía potencial. En este caso teníamos como fórmula de energía potencial el siguiente, ¿verdad? Donde tendríamos en este caso 0 de referencia, ¿verdad? En R igual a infinito, ¿verdad? Por ahí ya hemos mencionado en el ejemplo anterior, ¿verdad? En este caso, la energía potencial, si digamos, sería 0, ¿verdad? Cuando R es infinito, ¿verdad? En este caso es todo número dividido por infinito. En este caso sería igual a 0, ¿verdad? Ejemplo 3. Energía potencial de una partícula, una pieza de papel de aluminio de
3 nanocoulomb de carga Q está inicialmente en reposo de una distancia de 10 centímetros, ¿verdad? En este caso, y parecido al anterior, de una carga de 50 nanocoulomb, ¿verdad? Una carga fija en el origen, ¿verdad? Naturalmente la fuerza en coulomb acelera la carga Q para que se aleje de Q, ¿verdad? En este caso alcanzando finalmente 15 centímetros de radio, ¿verdad? Entonces aquí nos solicitan lo siguiente, en este ejemplo. ¿Cuál es el cambio de energía potencial en el sistema de dos cargas de R1 y R2, verdad? En este caso, vamos a ver, si no me equivoco, pareciera que... Pareciera que está repetido, es el mismo ejercicio anterior, vamos a pasar. Tenemos un ejemplo 4, ¿verdad? Que dice, en este caso, ensamble de 4 cargas positivas, nos dan el ejercicio y dice, calcule la cantidad de trabajo que debe realizar un agente externo para reunir 4 cargas de 2 microcoulomb, 3 microcoulomb, 4 microcoulomb y 5 microcoulomb. En los vértices de un cuadrado de lado de 1 centímetro, comenzando cada carga desde el infinito. Entonces, ¿cuánto trabajo se necesita para montar esta configuración de carga que se encuentra aquí? Entonces, la estrategia, ¿verdad? Introducimos las cargas de una en una, ¿verdad? Dándoles ubicación iniciales en el infinito y calculando el trabajo para llevarlas desde el infinito hasta su ubicación final. Lo hacemos por orden de carga creciente. Entonces, solución paso 1. Primero traiga la carga de 2 microcoulomb de carga al origen, ¿verdad? Dado que todavía no hay otras cargas a una distancia finita de esa carga, no se realiza ningún trabajo al traerla desde el infinito. Entonces, el trabajo de la primera carga, ¿verdad? En este caso, como no hay otras cargas, va a ser igual a 0, ¿verdad? Seguidamente, el paso 2, ¿verdad? Mientras se mantiene la carga de 2,0 microcoulomb de carga fijamente en el origen, ¿verdad? Se lleva, en este caso, a la siguiente carga, ¿verdad? Que sería 3 microcoulomb de carga, ¿verdad? A las coordenadas X, Y, Z. En este caso sería para esa carga en X 10,0 centímetros, ¿verdad? Entonces vemos aquí que está ubicada en X a 1 centímetro, ¿verdad? No hay diferencia con respecto a los ejes de Y ni Z, ¿verdad? Con respecto a esta carga. Entonces, ahora las fuerzas se debe realizar un trabajo con la siguiente, con la carga, ¿verdad? Entonces, al tener esas dos cargas, ¿verdad? Tanto la de 2 microcoulomb como la de 3 microcoulomb, lo que hacemos es aplicar la fórmula que hemos visto anteriormente, ¿verdad? Para esa carga. En este caso, los datos que vamos a tener va a ser K, que es un valor constante. Vamos a tener Q1 y Q2, ¿verdad? En este caso, Q1 y Q2. Y el radio, ¿verdad? Que sería el radio 1, 2, ¿verdad? En este caso, el radio que va desde esta carga hasta la otra, ¿verdad? En este caso ya sabemos que va a tener una distancia de 1 centímetro, ¿verdad? Como tal, ¿verdad? Entonces, aplicamos la fórmula y nos dice que el trabajo para esa carga, ¿verdad? La carga 2 sería de 5,4 joules, ¿verdad? La anterior, recordemos que como no hay ninguna carga, no hay ninguna fuerza, ¿verdad? Como tal. No hay ningún trabajo como tal. Nosotros estamos atrayendo la primera carga y luego estamos atrayendo las demás. Luego,
nos concentramos en la siguiente carga, que sería la de 4 microcoulombs. En este caso, va a haber ya dos cargas que van a interactuar con él. Va a ser esta carga que interactúa en Y y esta carga, ¿verdad?, que interactúa en X y Y, ¿verdad? Como tal. Entonces, se aplicaría lo siguiente, ¿verdad? En este caso, si vemos aquí, puede apagar el micrófono ahí, si no va a hablar. Tenemos, y se forma un triángulo aquí, ¿verdad? Entonces, catetos, habría una hipotenusa aquí, que el valor de la distancia que hay desde esta carga a esta va a ser raíz de 2 por 10 a la menos 2, y la otra sería 1 por 10 a la menos 2, ¿verdad? Entonces, hace la evaluación de cargas de la carga de 2 microcoulomb por la carga de 4 microcoulomb, ¿verdad? Dividido entre raíz de 2 por 10 a la menos 2, más la otra interacción de carga, que sería la carga de 3 microcoulombs por la carga de 4 microcoulombs dividido entre 1 por 10 a la menos 2. Y esta suma, ¿verdad?, interactúa con la constante K, ¿verdad?, que opera para ambos valores. En este caso ya tendríamos un trabajo que sería de 15 por 15,9 joules. Y ya tendríamos en este caso la última carga, que sería la de 5 microcoulombs. En este caso, aquí para esta carga tendríamos la siguiente interacción, ¿verdad? Al tener esas tres cargas, ¿verdad? Y hacemos la sumatoria. Va a haber una interacción de Q1 con respecto a Q4, con Q2 con respecto a Q4 y con Q3 con respecto a Q4, ¿verdad? En este caso, Q1 interactúa en Y, ¿verdad? Entonces sería para este caso, este valor, ¿verdad? Si vemos aquí, como Q4 trabaja con cada una de estas, se puede sacar, es un valor que sería común para cada una de estos procedimientos, ¿verdad? Para esta fórmula general. En este caso, eh, lo que hacemos, ¿verdad? Ya sería evaluar cada una de estas cargas, hacer una sumatoria y multiplicar por estos valores, ¿verdad? En este caso, si vemos, es el mismo caso para la carga 2, ¿verdad? Con respecto a esta, ¿verdad? Estaría evaluada en raíz de 2 por 10 a la menos 2. Vemos que es un cuadrado, ¿verdad? Y realizaríamos esta fórmula, que sería 2,2 por 10 a la menos 6 dividido entre 1 por 10 a la menos por 1 por 10 a la menos 2. 3 micro dividido entre raíz de 2 centímetros. 4 micro dividido entre 1 centímetro. Todo eso se suma y se multiplica por estos valores que están afuera y tenemos que el trabajo para esta carga sería 36,5 julios, ¿verdad? Vean que se evalúa cada uno. Muy sencillo, ¿verdad? No tiene tanta complejidad, ¿verdad? Más fácil que la mayoría de trabajos con vectores que hemos realizado. Entonces, el trabajo total sería la sumatoria de cada uno de los trabajos realizados. El primero sería 0, el siguiente sería 5,4, el siguiente sería 15,9 y el último sería 36,5 julios. ¿Dudas? Y sí, están. Ya durmieron. Aquí estamos, aquí Todo bien, estamos. todo todo. bien. Entonces, y en esta parte veríamos el potencial eléctrico y el diferencial de potencial, ¿verdad? Para analizar esto, podríamos ver una fórmula, la fórmula de potencial eléctrico, ¿verdad? En este caso, la energía potencial eléctrica por una unidad de carga sería la siguiente, ¿verdad? Esa sería
La energía potencial eléctrica por unidad de carga, ¿verdad? Estaría dado en esa fórmula. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Para disponer de una cantidad física independiente de carga prueba, definimos el potencial eléctrico V, ¿verdad? O simplemente potencial, ya que se mantiene que es eléctrico, como la energía potencial por unidad de carga, ¿verdad? Entonces, esto sería, ¿verdad? El potencial eléctrico sería energía potencial por unidad de carga. Entonces, teníamos el primer enunciado, ¿verdad? La diferencia potencial entre dos puntos, ¿verdad? Ya sabemos, va a ser una relación de energías potenciales, ¿verdad? Que en este caso va a ser para I B, potencial eléctrico en B menos potencial eléctrico en A, ¿verdad? Ahí generamos una diferencia. Y se define como cambio de energía potencial de una carga Q, ¿verdad? Desplazada desde A hacia B, ¿verdad? Definidos entre la carga, ¿verdad? Las unidades las unidades de diferencia potencial en julios, ¿verdad? Por unidad de área, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Un señor llamado Alessandro Volta dice que un volt va a ser igual a un julio entre Colón, ¿verdad? Tenemos una unidad de medida que muy utilizada por nosotros, que sería el volt, ¿verdad? Generalmente nosotros cuando podríamos decir, ¿verdad? Que un voltaje es una diferencia potencial de un punto a otro. Nosotros tenemos que tener una diferencia potencial para que haya un flujo de corriente desde un punto a otro. Por eso conectamos generalmente, por eso está referenciada básicamente en una batería con un potencial positivo y un potencial negativo, ¿verdad? Si no generamos una diferencia potencial, no va a haber un flujo de corriente, ¿verdad? Que sabemos que el voltaje sería una fuerza, ¿verdad? Como tal. Una fuerza que mueve los electrones por un conductor eléctrico, ¿verdad? En este caso. Entonces, el voltaje va a ser el nombre de la diferencia potencial, ¿verdad? Y el voltaje se entiende que es la diferencia potencial entre dos puntos, ¿verdad? Y podríamos definir también esto, ¿verdad? De la siguiente forma, ¿verdad? La diferencia potencial y la energía potencial eléctrica, ¿verdad? En este caso, la relación entre la diferencia de potencial o voltaje y la energía potencial eléctrica viene dada por la siguiente fórmula, ¿verdad? Entonces, voltaje no es lo mismo que energía, ¿verdad? Ya vamos viendo, ¿verdad? Que voltaje no va a ser lo mismo que energía, ¿verdad? El voltaje es la energía por unidad de carga. Por lo tanto, una batería de motocicleta y una automóvil pueden tener el mismo voltaje, más exactamente la misma energía de potencial entre los terminales de la batería. Sin embargo, un alma eh, almacena diferente cantidad de energía, ¿verdad? Y podríamos ver en muchos casos, ¿verdad? Este ejemplo, ¿verdad? Como tal, ¿verdad? No es lo mismo, no sé, una batería de teléfono, ¿verdad? O una batería de un auto, ¿verdad? Eh, por- eh, porque unos podrían almacenar, pueden tener el mismo, la misma diferencia potencial, pero la energía almacenada va a ser distinta, ¿verdad? En este caso. Entonces, por eso la cantidad de energía que almacena una batería no la podemos referenciar con la cantidad de volts que tiene, porque esto nada más sería un concepto que hablaría sobre la diferencia de potencial en determinado punto, ¿verdad? En este caso ponen este ejemplo, ¿verdad? Que dice que una batería de un automóvil y una batería de una motocicleta, ambas son de 12 voltios, pero la cantidad de energía que almacena una batería de automóvil es mayor que la batería que almacena una motocicleta, ¿verdad? Entonces,
puede ser que tenga la misma diferencia potencial, pero la cantidad de energía que tienen es totalmente distinto, ¿verdad? Y la cantidad de trabajo que pueden realizar estas mismas. Fórmulas de ahí para que las apunten. Estas serían, varias ya las hemos visto, ¿verdad? En este caso tendríamos otras, ¿verdad? Que sería una para el trabajo, otra y otras que relacionan lo que sería la diferencia potencial, ¿verdad? Vamos a dar un break aquí. No hay ningún inconveniente. Está bien, 15 bro. minutos para que almuercen. ¿Listos? ¿Cuánto? 15. Para que almuercen, digo yo, ya es ahora. A 7:03 entonces. Sí. Levantan la mano cuando ingresen, por favor. Ok.
Hola, hola, hola. Toquecito. Voy a iniciar nuevamente sesión. Listo. Vámonos.